Clayton. Landry se paró junto a la ventana de su oficina en el piso 20 de la sede de Landry Construction, contemplando el horizonte de Boston como un rey que observa su dominio. A los 45 años, había construido un imperio partiendo de nada, solo con determinación y una ambición implacable. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre cuyo costoso traje no podía ocultar del todo la complexión de trabajador de la construcción que tenía debajo, hombros anchos y manos callosas que le recordaban cada día de dónde venía. Su asistente ejecutiva, Margaret, llamó y entró con su eficacia habitual. Señor Landry, los miembros de la Junta lo esperan en la sala de conferencias. Que esperen 5 minutos más, respondió Clayton sin volverse. Había aprendido ese movimiento de poder al inicio de su carrera, hacer que lo anticiparan, que recordaran quién estaba a cargo. Los informes de ganancias trimestrales descansaban en su escritorio, mostrando números que harían que la mayoría de los directores ejecutivos sintieran envidia. Landry Construction había obtenido 3 proyectos de desarrollo importantes en el centro de Boston, sumándose a su ya impresionante cartera. Clayton había negociado personalmente cada trato, aprovechando las relaciones que había construido en 2 décadas de escalar posiciones en el mundo corporativo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Heather: no olvides el partido de Lacrosse de los gemelos a las 6. La mandíbula de Clayton se tensó imperceptiblemente. Nunca se perdía un partido, a diferencia de su propio padre, cuya muerte prematura había obligado al Clayton de 18 años a convertirse en hermano y padre para Gerard. El recuerdo de esos primeros años lo impulsaba, trabajando en construcción durante el día, asistiendo a clases nocturnas y, de algún modo, encontrando tiempo para asegurarse de que Gerard tuviera todo lo que necesitaba para la universidad. Diles que estaré allí en 2 minutos, le dijo a Margaret, ajustándose la corbata en el reflejo. La seda italiana se sentía suave contra sus dedos, un mundo de diferencia del poliéster de segunda mano que había usado en su primer trabajo en construcción. La reunión de la Junta transcurrió exactamente como Clayton lo había orquestado. Dominó la sala con su presencia, rechazando propuestas débiles y exigiendo mejores resultados. Cuando Harold Matthews, uno de los miembros más veteranos, sugirió reducir sus planes de expansión, la respuesta de Clayton fue rápida y decisiva. Harold, dijo, con ese tono peligrosamente tranquilo que sus empleados habían aprendido a temer, si no te sientes cómodo con el crecimiento, quizás sea hora de hablar de tus opciones de jubilación. La amenaza quedó flotando en el aire, envuelta en cortesía corporativa pero afilada como una hoja. Más tarde esa tarde, Clayton llegó a casa y encontró a Heather en la cocina, su apariencia perfectamente cuidada a juego con su hogar de exhibición en el exclusivo vecindario de Brooklyn Line. Llevaba su habitual máscara de satisfacción doméstica, pero Clayton había construido su éxito leyendo las señales de la gente. Los chicos ya están en la práctica con Gerard, dijo ella, con un tono cuidadosamente neutral. Hice reservas para cenar en el Espier a las 7:30. Clayton observó sus manos mientras arreglaba flores en un jarrón, movimientos firmes y entrenados que no revelaban nada. Cancélalas, dijo. Quiero ver jugar a los chicos. ¿Podemos pedir algo de comer? Algo parpadeó en el rostro de Heather, decepción, molestia. Pero desapareció tan rápido que cualquiera otro lo habría pasado por alto. Clayton no pasaba por alto nada. El trayecto hasta el complejo deportivo de la escuela le dio tiempo para reflexionar sobre su vida cuidadosamente construida. Conoció a Heather en su último año de clases nocturnas en la Universidad de Boston. Ella estudiaba psicología, todo gracia y linaje acomodado, mientras él trabajaba de día poniendo cimientos y, por la noche, cursaba su carrera de negocios. Su matrimonio había causado sorpresa en el círculo social de ella, pero Clayton ya mostraba señales del éxito que vendría. En el campo de Lacrosse, Clayton tomó su lugar habitual en las gradas, notando cómo los demás padres le dejaban un margen de respeto. Observó a Gerard correr ejercicios con el equipo. La postura segura del hermano menor de los Landry frente a los jugadores enmascaraba algo que Clayton no lograba descifrar. Los gemelos, Ryan y Dylan, se movían por el campo con atletismo natural. Clayton les estudió el rostro, como solía hacerlo, buscando rasgos suyos.
Tenían su estatura, su complexión, pero había algo en sus facciones que siempre le había inquietado, una pizca de reconocimiento que no podía ubicar. Tras la práctica, Gerard se acercó trotando, con el mismo encanto fácil que lo había hecho popular en la escuela. «Cla, no esperaba verte hoy aquí». «Me hago tiempo para la familia», respondió Clayton, enfatizando la última palabra ligeramente. «¿Qué tal cenar? Que los chicos me cuenten sobre el próximo torneo». La sonrisa de Gerard vaciló un instante. «En realidad, tengo que revisar algunas grabaciones del partido». ¿Otro día? Clayton asintió, archivando la reacción de su hermano para analizarla después. «Claro, coach», dijo, usando el apodo de Gerard con un deje de burla. Esa noche, Clayton se sentó en su oficina en casa revisando documentos de la empresa mientras escuchaba a medias la conversación telefónica de Jeter en el pasillo. Su voz era tenue, cautelosa. ¿Otra reunión tarde?, preguntó ella más tarde, sin apartar la vista de su teléfono, cuando Clayton recogía sus llaves. La pregunta cargaba un peso que él no podía ignorar. «El proyecto de Cambridge va atrasado», respondió con fluidez, inclinándose para besar su mejilla. El leve estremecimiento de ella no pasó inadvertido, nada pasaba inadvertido para él. Sintió la tensión en su cuerpo y vio cómo sus dedos se apretaban alrededor del teléfono. Mientras conducía hacia la oficina, la mente de Clayton trabajaba con la misma precisión que lo había hecho exitoso. Cada detalle, cada ligera reacción, cada evasiva calculada, eran piezas de un rompecabezas que aún no sabía que estaba resolviendo. No todavía. El gran salón de baile del Boston Harbor Hotel bullía con el calor artificial de la gente adinerada que fingía interesarse en causas benéficas. Clayton se movía entre la multitud de la gala anual del Hospital de Niños con soltura ensayada, estrechando manos, haciendo promesas y cerrando tratos disfrazados de donaciones. Aprendió hacía mucho que los eventos de caridad eran solo reuniones de negocios con mejor vino. La llegada de su hermana Flora no formaba parte de su noche meticulosamente coreografiada. Llevaba un vestido de cóctel negro que probablemente costaba más que su primer coche, pero su habitual expresión serena estaba empañada por líneas de preocupación alrededor de los ojos. «Clay», dijo, tocándole el brazo con dedos bien cuidados, «tenemos que hablar sobre la reunión familiar del próximo mes». Su voz llevaba una urgencia que captó su atención. Clayton la guió hasta un rincón silencioso, lejos de oídos curiosos. «¿Qué pasa, Flora?» «Escuché a mamá hablar con la tía Marina sobre hacer uno de esos análisis de ADN de la familia, como entretenimiento», retorció nerviosamente su copa de champán. «Pero ese no es el verdadero motivo por el que necesitaba hablar contigo». La risa de Clayton fue calculada para aliviar su tensión. «Suena inofensivo. ¿Cuál es el problema real?» Flora miró a su alrededor antes de continuar, bajando aún más la voz. «Ayer vi algo. Jeter y Gerard en el Starbucks de Newbury Street». La sonrisa de Clayton se mantuvo, pero sus ojos se volvieron fríos, calculadores. «Tomar café no es delito, Flora». «Parecían íntimos», insistió Flora, claramente incómoda pero decidida. La forma en que estaban sentados, como se miraban, no era inocente, Cla. La mente de Clayton ya estaba evaluando escenarios, calculando posibilidades, pero su exterior permanecía perfectamente controlado. «Estoy seguro de que malinterpretaste», dijo, con un tono que marcaba un final a la conversación. «Tal vez», cedió ella, pero sus ojos decían lo contrario. «Solo ten cuidado, ¿sí?» Clayton la vio desaparecer entre la multitud, su mente ya formulando planes. Pasó la siguiente hora moviéndose por la gala con precisión mecánica, su rostro público sin delatar los cálculos que hacía en privado. Esa misma noche, Clayton se quedó en la oscuridad de su dormitorio, contemplando la figura dormida de Jeter. Su teléfono descansaba en la mesilla de noche, inofensivamente apagado. Él se movió en silencio, los años de trabajo en construcción le habían enseñado a controlar su corpulencia. El teléfono se desbloqueó con facilidad, la había visto introducir el código infinidad de veces, otro detalle archivado por costumbre. Instalar la aplicación de rastreo le tomó menos de 5 minutos.
Clayton trabajó con la eficiencia de un hombre que había aprendido temprano que la vacilación significaba fracaso. Una vez terminado, lo dejó todo tal como lo encontró. En su oficina en casa, Clayton llamó al jefe de seguridad de su compañía, James Morrison. Necesito un nombre, dijo sin preámbulos, alguien discreto, minucioso y que no tema ensuciarse las manos. La respuesta de Morrison fue inmediata. Brandon Baker, ex inteligencia militar, trabaja por su cuenta ahora. Es caro, pero vale cada centavo. El dinero no es problema, respondió Clayton. Envíame su contacto. A la mañana siguiente, Clayton se reunió con Becker en una sala privada de su club. El investigador era un hombre esbelto y nada llamativo, que podía desaparecer entre la multitud, justo lo que Clayton necesitaba. Quiero vigilancia sobre 2 personas, dijo, deslizando 2 fotos. Mi esposa y mi hermano. Quiero saber a dónde van, con quién hablan, cada vez que se miran. Becker estudió las fotos con desapego profesional. ¿Alguna sospecha en particular? De todo, replicó Clayton, con el mismo tono que usaba en las adquisiciones hostiles. Cada detalle, por mínimo que sea. Quiero saber cosas de ellos que ni ellos saben de sí mismos. Este nivel de vigilancia no será barato, advirtió Becker. Clayton sacó un sobre de su chaqueta. Considera esto un anticipo. El mismo monto cada semana más gastos. Quiero informes diarios, fotos, grabaciones, todo. Tras la partida de Becker, Clayton se quedó solo en el sillón de cuero del club, su mente ya imaginando escenarios. Había construido su imperio anticipando problemas y aplastándolos antes de que crecieran. Si su esposa y su hermano creían que podían destruir lo que había construido, estaban a punto de aprender hasta dónde llegaba la crueldad de Clayton Landry. Las siguientes 2 semanas se desarrollaron con la precisión característica de Clayton. Mantuvo su rutina habitual, asistiendo a reuniones de la Junta, visitando obras de construcción y apareciendo en las prácticas de Lecroux de los gemelos. Para el mundo exterior, nada había cambiado. Pero, bajo su compostura, Clayton establecía los cimientos de su investigación. Brendan Becker demostró valer cada centavo de sus altos honorarios. Sus primeros informes llegaron por correo electrónico encriptado, con una vigilancia detallada de los movimientos de Geater y Gerard. Los hallazgos iniciales no eran concluyentes, pero apuntaban a horarios cuidadosamente coordinados. Las citas de Geater como asesora y las sesiones de práctica de Gerard parecían coincidir de manera conveniente. El proyecto de Cambridge necesita mi atención personal, decía Geater en esos días, con una voz ensayada y suave. El futuro de estos chicos depende de una buena asesoría para la universidad. Clayton asentía, interpretando el papel del esposo distraído, mientras documentaba cada mentira, cada engaño. Notó cómo siempre llevaba sus aretes de zafiro azul en esos días, el regalo de cumpleaños que él mismo le había hecho 3 años atrás. La ironía no se le escapaba. Cierta noche, Clayton se sentó junto al Dr. Omar Dixon en su partida regular de póker. Los demás jugadores se habían retirado, dejando a los dos con un whisky caro. Necesito acceder a unos registros médicos, dijo Clayton, poniendo sus cartas sobre la mesa en sentido literal y figurado. De hace unos 12 años, en el Hospital General de Massachusetts. La expresión de Omar mostró preocupación. ¿Sabes que no? ¿Recuerdas lo del recetario el año pasado? Interrumpió Clayton, con voz casual pero un filo evidente. Aquello con lo que te ayudé a que desapareciera. Considera esto una devolución del favor. El color huyó del rostro de Omar. ¿Qué registros? Prueba de paternidad, registrada a nombre de Heather Palmer Landry. Los documentos llegaron al día siguiente en un sobre manila simple. Clayton los leyó en su oficina, cada palabra quemando en su cerebro como ácido. La prueba se realizó poco después del nacimiento de los gemelos, algo que él jamás había sabido. Los resultados fueron inconclusos por contaminación de la muestra, pero la simple existencia de la prueba decía mucho. Clayton recordó el cambio repentino de carrera de Gerard 5 años atrás. Su hermano trabajaba como entrenador en una prestigiosa escuela privada de New Hampshire, con buen sueldo y construyendo una sólida reputación. De pronto,
anunció que tomaría un puesto en la escuela de los gemelos. La familia debe estar unida, había dicho Gerard, dándole una palmada en el hombro. Además, así podré entrenar a mis sobrinos favoritos. El recuerdo hizo que los nudillos de Clayton se pusieran blancos mientras apretaba el escritorio. Cada conversación, cada cena familiar, cada momento de los últimos 12 años cobró un nuevo sentido. Pensó en los rasgos de los gemelos, los que siempre le habían inquietado, los que no terminaban de coincidir con los suyos. Tenían la nariz de Gerard, su sonrisa. Clayton abrió la aplicación de rastreo en el teléfono de Heather para revisar el historial de ubicaciones. Los patrones eran claros, precisos y condenatorios. Los comparó con los horarios de práctica de Gerard, armando una cronología de engaños que se remontaba a años atrás. Su teléfono vibró con un mensaje de Gerard: ¿unos tragos esta noche? Necesito hablar de la estrategia del equipo para el torneo. Clayton imaginó a su hermano tecleando el mensaje, tal vez en la misma habitación de hotel donde se reunía con Heather. Su respuesta fue cuidadosamente casual: fecha límite en el proyecto de Cambridge. La mentira fluía con facilidad, había aprendido de los mejores, aparentemente. Clayton pasó la noche, en cambio, reunido con su abogado, Daniel Chun, en una sala privada de su club. Lo necesito todo listo, ordenó Clayton. Papeles de divorcio, acuerdos de custodia, división financiera. Pero nada se presenta hasta que yo lo indique. El acuerdo prenupcial es sólido, aseguró Chun, pero si planeas lo que creo que planeas, el momento será decisivo. La sonrisa de Clayton no llegó a sus ojos. El momento lo es todo, Danny, y cuando actúe, debo ser contundente. Sin advertencias, sin segundas oportunidades. Esa misma noche, Clayton se sentó en su oficina en casa, revisando los hallazgos preliminares de Becker. Los informes iniciales eran exhaustivos, registros detallados de movimientos, reuniones y patrones que empezaban a encajar. Aunque aún no eran concluyentes, pintaban un cuadro que le hacía apretar la mandíbula. Su teléfono vibró con un texto de Heather: ¿vienes a la cama pronto? Clayton respondió con algo sobre el trabajo que lo retenía, aunque en su mente ya planeaba los siguientes pasos. En su ordenador, lo esperaba otro correo cifrado de Becker con las notas de vigilancia del día y fotografías. Pensó en lo que Flora había dicho en la gala, en la forma en que Heather se estremecía con su toque, en el oportuno cambio de carrera de Gerard para estar cerca de la familia. Cada pieza era parte de un rompecabezas que recién comenzaba a montar. Clayton Landry no había construido un imperio siendo ingenuo. Aprendió pronto que el éxito pertenecía a quienes veían venir las amenazas y las eliminaban antes de que pudieran golpear. Ahora, mirando su mundo cuidadosamente construido con nuevos ojos, empezó a trazar un plan. La investigación apenas comenzaba, pero Clayton siempre había sido muy bueno en terminar lo que empezaba. Clayton se sentó en su oficina privada en Landry Construction revisando metódicamente los informes de vigilancia más recientes de Becker. El trabajo del investigador había sido impecable, proporcionando un registro detallado de la traición que hacía hervir la sangre de Clayton. Cada martes y jueves, la reunión en el Harborview Hotel aparecía documentada con fotos con sello de hora y notas de vigilancia. Señor Landry, la voz de su asistente crepitó en el intercomunicador. El señor Wheeler, del laboratorio forense, está aquí para verlo. Que pase, contestó Clayton, cerrando la carpeta de vigilancia en su portátil. Raúl Wheeler entró con un sobre Manila. El especialista forense, usualmente confiado, parecía desanimado. Tengo los resultados que pidió, Cla. Clayton señaló la silla al otro lado de su escritorio. Dime. Hice la prueba 3 veces para estar seguro. Wheeler sacó varios documentos. La comparación de ADN no deja lugar a dudas. La probabilidad de paternidad es del 99.99%. Gerard es el padre biológico. El rostro de Clayton permaneció impasible, pero sus dedos se hundieron en los reposabrazos de cuero. ¿Y la línea de tiempo? Según los marcadores genéticos y la edad de los chicos, la concepción habría sido hace unos 12 años. Wheeler vaciló. Lo siento, Cla. No lo sientas, hiciste tu trabajo.
Clayton tomó el sobre. Necesitaré tu testimonio cuando llegue el momento. Después de que Wheeler se fue, Clayton accedió a su terminal bancaria privada. Con eficiencia metódica, comenzó a transferir activos de la compañía a cuentas en el extranjero que había establecido semanas atrás. Cada transacción estaba cuidadosamente estructurada para parecer rutinaria, una habilidad aprendida en sus adquisiciones hostiles. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre, Mildred: querido, estoy tan emocionada por la reunión familiar. Marina dice que la presentación de ADN será muy divertida, ¿me ayudarías a prepararla? Sabes que soy inútil con la tecnología. Los labios de Clayton se curvaron en una sonrisa fría mientras respondía: claro, mamá. Estaré encantado de ayudarte con la parte técnica. Abrió otro archivo en su portátil, esta vez con registros financieros que su investigador privado había descubierto. La traición de Heather iba más allá de lo personal. Como asesora financiera de su madre, había estado desviando sistemáticamente dinero de las cuentas de Mildred. Casi $300,000 a lo largo de los años. Los fondos universitarios de los gemelos, de los que su madre se sentía tan orgullosa, habían sido parte de su estafa. Señor, la voz de su asistente interrumpió nuevamente. La señora Landry está aquí. Dice que necesita hablar de las solicitudes de ingreso universitario de los gemelos. Que pase, contestó Clayton, minimizando los registros financieros pero dejándolos accesibles. Heather entró con la apariencia pulida de una asesora escolar profesional. Tenemos que hablar sobre la fecha límite para las admisiones anticipadas. Siéntate, Heather, replicó Clayton, con un tono que dejaba claro que no era una petición. Ella dudó antes de sentarse. ¿Todo está bien? Ya hablaremos de las solicitudes más tarde, dijo Clayton, con voz neutra. La vio marcharse sabiendo que ella no tenía idea de que él había descubierto su robo de las cuentas de su madre, $300,000 sistemáticamente sustraídos en 5 años. Las pruebas estaban a buen recaudo, listas para ser usadas en el momento perfecto. Puedo explicarlo. ¿Puedes explicar esto también? Abrió otro documento con los resultados de ADN. La fachada cuidadosamente mantenida de Heather se rompió. Sus manos empezaron a temblar. ¿Cómo obtuviste? Fuera de mi oficina, la voz de Clayton era casi un susurro mortal. Vete a casa, disfruta de tu vida cómoda mientras puedas. Y, Heather, levantó la vista de los documentos. No te molestes en ver lo de las solicitudes de ingreso universitario. Estoy seguro de que Gerard podrá encargarse de los gastos de educación de los chicos ahora. Tras su partida, Clayton hizo otra llamada. Daniel, necesito que actualices los documentos de herencia de mi madre. Elimina a todos los que no sean parientes consanguíneos. Y quiero órdenes de restricción, financieras y personales, preparadas contra Heather y Gerard. El resto de la tarde lo dedicó a una minuciosa preparación. Revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del Harborview Hotel, documentando cada encuentro entre su esposa y su hermano, y compilando evidencia de su mala conducta financiera. Cada pieza estaba cuidadosamente organizada, formando un caso indiscutible. Su teléfono vibró otra vez. Era Gerard. Heather parece alterada, ¿todo bien? Clayton imaginó la falsa preocupación de su hermano. No respondió. En lugar de eso, abrió su calendario y empezó a planear el acto final de su venganza. Quedaban 2 semanas para la reunión familiar. Todo tenía que ser perfecto. El organizador de eventos del Boston Harbor Hotel se reunió con Clayton en el gran salón. Señor Landry, hemos organizado todo según sus especificaciones. El equipo técnico llegará mañana para montar el sistema de presentación. Clayton recorrió el espacio donde 300 miembros de la familia Landry serían testigos de su revelación cuidadosamente planeada. ¿La acústica aquí? Preguntó. ¿Se oirá en cada rincón con claridad? Sí, señor. Y las pantallas serán visibles desde todas las mesas. Bien, Clayton revisó su teléfono, otro mensaje de Heather sobre el horario del torneo de los gemelos. Ella seguía tratando de mantener la rutina, sin saber que él había hecho que los chicos regresaran antes de tiempo.
El coordinador vaciló. Señor, sobre el cambio de último momento en la asignación de asientos. ¿Hay algún problema? No, no, se apresuró a decir, reconociendo la advertencia en el tono de Clayton. Todo está colocado. La señora Pamela Landry y el señor Gerard Landry estarán sentados exactamente donde usted indicó. Clayton asintió, repasando mentalmente su plan. La ubicación no era arbitraria, los había colocado para lograr el máximo impacto cuando aparecieran los resultados de ADN en pantalla. Cada detalle estaba considerado, cada contingencia planeada. Su teléfono volvió a vibrar. Era Flora. ¿Está seguro de esto, los chicos? Clayton cerró el mensaje a medias. La preocupación de su hermana era irrelevante, ella haría su parte, quisiera o no. Había dispuesto que hiciera una llamada en un momento concreto, justo después de la presentación de los resultados de ADN. Clayton dejó el salón de baile y tomó el ascensor hasta el cuarto piso, donde lo esperaba el jefe de seguridad del hotel. Señor Landry, hemos instalado los monitores según sus instrucciones. El jefe de seguridad le mostró las transmisiones de vigilancia. Una pantalla mostraba el pasillo que llevaba a la habitación 412, el lugar habitual de encuentro de Heather y Gerard. Otra mostraba la entrada de servicio por donde llegarían los gemelos. El tiempo debe ser preciso, instruyó Clayton. Cuando mis hijos aparezcan en el vestíbulo, quiero saberlo de inmediato. De regreso en su oficina, Clayton revisó los preparativos finales. La presentación de ADN modificada estaba lista, diapositivas de historia familiar inocente, culminando en la revelación devastadora. Había contratado a un laboratorio independiente para verificar los resultados, asegurándose de que nadie pudiera dudar. Su teléfono mostró otro mensaje de Gerard: estoy nervioso por la reunión familiar. Mamá se está luciendo este año. La respuesta de Clayton fue calculada, lo espero con ansias. Será muy revelador. Luego recibió otro de Heather: sobre los fondos universitarios, necesitamos hablar. Lo dejó sin contestar. Que se preocupara. Que ambos se preocuparan. 12 años de engaño estaban a punto de desmoronarse ante toda la familia. Una notificación apareció en su teléfono, la aplicación de rastreo mostraba la ubicación de Heather, justo a tiempo. Se dirigía al Harborview Hotel. La práctica de Gerard tendría su conveniente descanso pronto. Clayton revisó los documentos de actualización de la herencia de su madre una vez más. El abogado de Mildred había seguido sus instrucciones a la perfección, todos los que no fueran parientes consanguíneos quedarían excluidos. La fecha de presentación de esos documentos debía ser precisa, como todo en su plan. Señor Landry, interrumpió su asistente. Su madre está en la línea 1. Pregunta por la presentación de ADN otra vez. Dile que todo está bajo control, respondió Clayton, mientras continuaba tecleando. El equipo técnico lo instalará mañana. Echó un vistazo a las fotos familiares en su escritorio, imágenes de una vida basada en mentiras. Pronto, esas fotos serían reemplazadas. Los gemelos se entenderían con el tiempo, al fin y al cabo, eran Landry, aunque no en la forma que él siempre había creído. Aprenderían que en esta familia, la traición conllevaba consecuencias. El gran salón de baile del Boston Harbor Hotel bullía con conversaciones cuando 300 parientes se reunieron para su reunión anual. Clayton se ubicó cerca de la entrada principal, observando cómo cada pieza del tablero tomaba su posición. Mildred Landry, resplandeciente en su vestido azul favorito, hacía de anfitriona cerca de la mesa principal. Clayton, querido, las pantallas se ven magníficas. ¿Seguro que no quieres sentarte con nosotros durante la presentación? Necesito supervisar la parte técnica, mamá, respondió Clayton, besándole la mejilla. No quiero que nada falle. Él captó la mirada de Heather al otro lado de la sala. Ella estaba sentada junto a Gerard en la mesa que se les había asignado, ambos manteniendo la fachada de una relación familiar normal. Clayton notó cómo evitaban mirarse demasiado tiempo. Su teléfono vibró, un mensaje de seguridad del hotel. Los gemelos habían llegado temprano desde su torneo, tal como estaba planeado. Esperaban en el vestíbulo, sin saber el papel que jugarían esa noche.
Señoras y señores, anunció el maestro de ceremonias, por favor tomen asiento. La presentación de ADN de la familia Landry está por comenzar. Clayton se desplazó hasta la parte trasera de la sala, cerca de los controles audiovisuales. Las luces se atenuaron y las primeras diapositivas aparecieron en las enormes pantallas, fotos familiares inocentes, árboles genealógicos, anécdotas históricas divertidas. Observó cómo Heather y Gerard se relajaban un poco a medida que avanzaba la presentación. Y ahora, continuó el maestro de ceremonias, tenemos algunos descubrimientos recientes y emocionantes sobre la línea de sangre de los Landry. Clayton presionó un botón en su portátil. Las pantallas cambiaron, mostrando gráficas médicas y resultados de pruebas de ADN. La sala quedó en silencio al registrarse la información. «Oh, Dios mío», exclamó alguien. Mildred se desplomó en su silla, el rostro ceniciento. Gerard saltó de su asiento, pero Clayton ya se estaba moviendo hacia la puerta. Sabía que Flora haría su llamada ahora, justo a tiempo. El caos estalló exactamente como él había previsto, gritos de confusión y rabia llenaron el salón de baile. Clayton caminó con calma hacia la salida de servicio, asintiendo a sus hijos, que esperaban con sus maletas al lado de la habitación 412. Ryan y Dylan permanecían inmóviles, con expresiones que mezclaban sorpresa y traición. Ellos habían visto la presentación en las pantallas del vestíbulo, otro detalle que Clayton había orquestado. «Papá», empezó Ryan, pero Clayton levantó la mano. «Esperen aquí», ordenó. Su madre y su tío tienen mucho que explicar. Podía escuchar la voz de Flora resonando por el pasillo mientras hacía la llamada teatral a Heather, según lo planeado. El ascensor se abrió con un din y de él salieron Heather y Gerard a toda prisa. Se detuvieron en seco al ver a Clayton y a los gemelos. El momento se cristalizó, cada uno en posición para la escena final del drama meticulosamente organizado por Clayton. 12 años de mentiras y traiciones habían conducido a este instante, en este pasillo. Clayton sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Todo se había desarrollado exactamente como estaba planeado. Ahora llegaba la hora del ajuste de cuentas. La tensión en la habitación 412 del Harborview Hotel podía cortarse con un cuchillo. Heather se quedó inmóvil cerca de la ventana, aferrada al respaldo de una silla. Gerard se puso entre ella y Clayton, un gesto inútil de protección que hizo que los labios de Clayton se curvaran en una sonrisa fría. Ryan y Dylan seguían en la puerta, con sus maletas a sus pies. Sus rostros reflejaban asombro, traición y una comprensión que empezaba a surgir. Desde el salón de baile, se oía el eco del caos a través de los elegantes pasillos del hotel. 12 años, dijo Clayton en voz baja, cargada con el peso de la traición acumulada. 12 años de mentiras. Papá, nosotros, intentó decir Ryan, pero Clayton alzó la mano para acallarlo. Gerard dio un paso al frente. Déjame explicar. ¿Explicar? La risa de Clayton no contenía humor. ¿Explicar cómo te acostaste con mi esposa y pasaste a tus hijos por mí? ¿Cómo me dejaste criarlos sabiendo la verdad todo este tiempo? ¿O hablamos del dinero que le has estado robando a nuestra madre? El rostro de Heather palideció aún más. El dinero era para el futuro de los chicos. Yo los protegía. ¿Protegerlos? La voz de Clayton seguía siendo peligrosamente tranquila. Estabas robando a su abuela. $300,000. Eso no es protección, Heather, es fraude. Nunca quisimos, intentó Gerard. Ser descubiertos, completó Clayton. Hagan sus maletas, ordenó a los gemelos. Su abuela quiere que le devuelvan todo su dinero. Sus ojos se posaron en Gerard. En cuanto a la universidad, estoy seguro de que Koch puede encargarse de eso ahora. Dylan avanzó con vacilación. Pero, papá. Sigo siendo su padre, la voz de Clayton se suavizó levemente al dirigirse a los chicos. Eso no ha cambiado. Pero estos dos, señaló a Heather y Gerard, ya no forman parte de nuestra familia. Heather soltó el respaldo de la silla e intentó acercarse a los gemelos. Chicos, por favor, todo lo que hice fue por ustedes. No,
ordenó Clayton, y ella se detuvo. Has perdido el derecho a tocarlos. La policía estará muy interesada en tus registros financieros, Heather. El abuso financiero de una persona mayor se castiga con severidad en Massachusetts. No lo harás, protestó Gerard. No se lo harás a la madre de tus. ¿Mis qué? Los ojos de Clayton ardieron. Escoge tus siguientes palabras con cuidado, hermanito. Ya enfrentas cargos por abuso de autoridad, un entrenador teniendo una aventura con la madre de un alumno. Tu carrera educativa terminó. Los gemelos se miraron entre sí, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Ryan recogió su maleta con gestos mecánicos. ¿Qué pasará ahora? Ahora, dijo Clayton, mostrando un sobre, se van a esperar en mi coche mientras termino de hablar con ellos. Arthur llamó, y su jefe de seguridad personal apareció en la puerta. Acompaña a mis hijos al estacionamiento. Cuando los gemelos se fueron, la fachada de calma de Clayton se resquebrajó un poco, dejando entrever la furia interior. Se reían de mí, Gerard. Todos esos años pagué tu universidad, me deslomé trabajando para que tuvieras oportunidades. ¿Ya entonces te acostabas con mi esposa? No fue así, trató de protestar Heather. ¿Se enamoraron? Clayton escupió la palabra amor como si fuera veneno. Hablemos de amor, entonces. De cómo usaste el amor y la confianza de mi madre para robarle. De cómo ambos me vieron amar a esos chicos sabiendo que no eran míos. Mostró su teléfono con las fotos de la vigilancia. Todos los martes y jueves, como un reloj. ¿De verdad pensaron que no me daría cuenta? Yo me doy cuenta de todo. ¿Qué quieres? Preguntó Gerard con la voz ronca. ¿Qué quiero? La sonrisa de Clayton era aterradora en su serenidad. Quiero que ambos sufran. Quiero que lo pierdan todo, igual que han querido quitarme todo a mí. Y gracias a sus propias acciones, no tendré que mover un dedo. La evidencia de fraude financiero ya está en manos de las autoridades. La Junta Escolar recibirá la documentación de su aventura mañana por la mañana. Ustedes mismos se han destruido. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo un instante. Y he actualizado los documentos de herencia de mamá, quienes no sean de sangre están fuera. ¿No es irónico? Las siguientes semanas se desarrollaron tal como Clayton lo había planificado. Su abogado, Daniel Chun, presentó una demanda de divorcio demoledora, sin espacio para negociación. La evidencia del fraude financiero de Heather en perjuicio de Mildred fue la pieza central de su estrategia. La fiscalía está avanzando con los cargos, informó Chun en su reunión matutina. Se centran en el abuso financiero a una persona mayor, pero también investigan fraude y abuso de confianza. Clayton asintió, revisando los últimos documentos judiciales. ¿Y la Junta Escolar? Gerard renunció esta mañana. Iban a despedirlo por conducta inmoral y abuso de su posición. Están revisando sus políticas sobre las relaciones entre personal y padres. Los gemelos habían elegido quedarse con Clayton, influenciados por la revelación del robo de su madre a la abuela. Los chicos pasaban horas con Mildred, fortaleciendo su relación con ella mientras asimilaban la traición de su madre. Parecía tan perfecta, confesó Ryan a Clayton una noche. Mamá siempre sabía qué decir, cómo hacer que todo pareciera bien. Clayton lo observó, porque sin importar la biología, seguían siendo sus hijos. Las apariencias engañan. Por eso la verdad importa más que las apariencias. El proceso de divorcio avanzó rápido, respaldado por evidencias irrefutables. Los intentos de Heather de pedir manutención quedaron anulados por la documentación de sus delitos financieros. La investigación criminal sobre el manejo de las cuentas de Mildred destruyó por completo su carrera como asesora financiera. Llamó tu madre otra vez, mencionó Dylan durante la cena. Quiere explicarse. No hay nada que explicar, respondió Clayton, firme pero sin dureza. Ella tomó sus decisiones, ahora enfrenta las consecuencias. La noticia del escándalo sacudió su círculo social. La respuesta implacable de Clayton ante la traición se convirtió en anécdota cautelar en la élite de Boston. Algunos lo calificaron de cruel, pero nadie negaba la justicia de sus actos.
La caída de Gerard fue igual de espectacular. Su renuncia fue solo el principio. Las pruebas de la larga aventura con la madre de un alumno y la revelación de la paternidad lo convirtieron en alguien que ninguna institución querría contratar. Trató de entrenar en ligas juveniles, pero los padres terminaban enterándose de su historial. Acabó trabajando en la construcción, el mismo sector que en su día se burló de que Clayton iniciara. El entrenador Steven se hará cargo del equipo, contó Ryan tras un entrenamiento. Nadie menciona a tío Gerard ya. Clayton observó a sus hijos adaptarse a su nueva realidad con orgullo y determinación. Eran fuertes, esos chicos que él había criado. La traición los había sacudido, pero no quebrado. Mildred se recuperó del impacto con mayor lentitud. Clayton la visitaba a diario, administrando sus asuntos personalmente. Debí darme cuenta, dijo ella una tarde. Todas esas transacciones que Heather decía que eran necesarias. Nos engañó a todos, hijo. Ella no te volverá a hacer daño, mamá, la tranquilizó Clayton, aunque su tono no mostraba perdón. La investigación financiera se amplió cuando contables forenses destaparon la amplitud del fraude de Heather. Los $300,000 eran solo el comienzo. Había manipulado cuentas, falsificado documentos y abusado de su posición de confianza de forma sistemática. Un año después, Clayton se encontraba en su oficina renovada, rodeado de nuevas fotos familiares. Las antiguas, manchadas por la mentira, habían desaparecido hacía tiempo. En estas imágenes salía con sus hijos en la graduación de ambos de la preparatoria, orgullosos con sus togas y birretes, sonriendo de verdad a pesar de las dificultades del año. Habían ganado becas para la Boston College, su rendimiento académico intacto pese al drama familiar. Clayton igualó la cantidad de las becas para asegurar que su educación fuera financiada de forma honesta. ¿Listo, papá? Llamó Dylan desde la planta baja. Los miércoles por la noche cenaban con Mildred, una nueva tradición semanal que reforzaba los lazos familiares que habían sobrevivido a la traición. Clayton revisó su correo por última vez. El último reporte de su investigador privado confirmaba lo que ya sospechaba. El intento de Heather y Gerard de mantener una relación se había derrumbado bajo el peso de sus mentiras expuestas y sus carreras destruidas. Se mudaron a New Hampshire, viviendo en un departamento pequeño, sus cómodas vidas profesionales arruinadas por sus propias acciones. La justicia de aquello satisfacía algo profundo en Clayton. No había necesitado destruirlos directamente, sus propias decisiones los habían consumido más eficazmente que cualquier venganza activa. La sistemática disolución de sus vidas había sido una clase magistral de paciencia y precisión. Voy, contestó Clayton, levantándose de su escritorio. El año pasado había transformado a todos. Los gemelos habían madurado, comprendiendo el valor de la integridad y las consecuencias. Mildred había recuperado su confianza y convertía su experiencia en fortaleza, dentro de un círculo familiar más pequeño pero más verdadero. En cuanto a Clayton, había salido fortalecido en ciertos aspectos y más seguro de su camino. La traición le costó una esposa y un hermano, pero a cambio le dio algo más valioso, relaciones auténticas, basadas en la verdad y no en mentiras. Bajó las escaleras y encontró a los dos chicos esperándolo, un recordatorio de que la familia no se definía solo por la sangre, sino por la elección, la lealtad y el apoyo mutuo en las peores tormentas. La abuela va a probar una nueva receta, comentó Ryan, sonriendo. Nos advirtió que lleváramos pizza de refuerzo por si acaso. Clayton sintió una satisfacción profunda. Estos momentos, reales y sin adornos, valían más que todas las fachadas perfectas que había perdido. La traición había derribado la fachada, dejando solo la verdad, que resultó ser un cimiento más sólido. Condujeron hasta la casa de Mildred conversando animadamente. Clayton escuchó a sus hijos hablar de sus planes universitarios y prácticas de verano, un futuro brillante y sin manchas abriéndose ante ellos. El último año les había enseñado lecciones invaluables, la confianza, una vez rota, no se repara, las acciones tienen consecuencias, y, a veces, las traiciones más dolorosas llevan a bendiciones inesperadas. Al estacionar en la entrada, Clayton reflexionó sobre todo lo que habían superado. Perdió la vida perfecta que creía tener,
pero había ganado algo mejor, una vida basada en la honestidad, la fortaleza y lazos inquebrantables. La fachada se había venido abajo, pero los cimientos seguían en pie. Al final, eso era lo único que importaba. Epílogo, 5 años después. Clayton se encontraba en la entrada del Alumni Stadium de Boston College, observando a los graduados desfilar hacia sus asientos. Entre ellos estaban Ryan y Dylan, ambos graduándose summa cum laude, Ryan en Administración de Empresas y Dylan en Ingeniería Civil. Sus logros eran suyos, conseguidos con mérito propio, no con dinero robado ni falsas pretensiones. Los últimos 5 años habían reconfigurado el paisaje de la familia Landry. Clayton había ampliado Landry Construction hasta convertirla en una de las empresas de desarrollo más grandes de Nueva Inglaterra. Su reputación de eficiencia implacable se había reforzado con la forma en que manejó su traición personal. En los círculos de negocios, la historia se volvió leyenda, una advertencia de lo que ocurría al cruzarse con Clayton Landry. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana Flora: acabo de estacionar. Te estamos guardando sitios a ti y a mamá. Tras la debacle, Flora se había acercado más a la familia, ganándose un lugar especial en la confianza de Clayton por su advertencia temprana sobre Heather y Gerard. Incluso se había convertido en una especie de segunda madre para los gemelos durante el periodo más difícil tras la traición de sus padres. Mildred Landry no solo se recuperó, sino que prosperó. A sus 75 años, dedicaba su energía a la fundación que estableció para ayudar a víctimas de abuso financiero a personas mayores, convirtiendo su tragedia personal en una misión. Los $300,000 que Heather le robó fueron restituidos mediante sentencias civiles, pero la verdadera victoria estaba en las vidas que la fundación protegía. Clayton se dirigió a los asientos, saludando con la cabeza a rostros conocidos. El apellido Landry aún inspiraba respeto en la alta sociedad de Boston, quizá más que nunca. Su manejo del escándalo había enviado un mensaje claro: la traición se castigaba con consecuencias inflexibles. ¿Te enteraste de Heather?, susurró Flora cuando él se sentó. Clayton había mantenido cierto seguimiento de su exesposa y su hermano. Su caída fue lo bastante pública. Tras los cargos por fraude financiero, Heather cumplió 18 meses en una prisión de mínima seguridad. Cualquier intento de reactivar su carrera fracasó estrepitosamente. Ninguna escuela contrataría a una consejera condenada por abuso financiero a un anciano, y sus licencias financieras fueron revocadas permanentemente. La última vez que supo de ella trabajaba como recepcionista en una pequeña oficina de seguros en Manchester, New Hampshire. Gerard no tuvo más suerte. El escándalo lo siguió a donde fuera. Su carrera docente quedó destruida. Trató de entrenar en ligas infantiles, pero los padres siempre terminaban enterándose de su pasado. Acabó de capataz de obra en proyectos de construcción, el mismo sector donde años antes se había burlado de Clayton. La relación entre Heather y Gerard se derrumbó, culpándose mutuamente por su desgracia. Se separaron al cabo de un año de haberse mudado a New Hampshire. Los gemelos decidieron conservar el apellido Landry, algo que terminó de hundir las esperanzas de Heather y Gerard de reconciliarse. La traición que había unido a los amantes también los había destruido. El estadio se llenó de familias orgullosas, pero Clayton fijó la vista en los asientos vacíos donde Heather y Gerard podrían haber estado. Su ausencia era el precio de la traición: perderse los logros de sus hijos, excluidos de las celebraciones familiares, reducidos a mirar de lejos por redes sociales o noticias de segunda mano. La ceremonia comenzó. El decano llamó a los graduandos uno por uno. Clayton pensó en la última información que había recibido sobre Gerard, viviendo en un pequeño departamento en Nassau y trabajando como capataz para un contratista local. Sus intentos de reconciliarse con la familia habían sido ignorados. Aunque la sangre pudiera ser más espesa que el agua, la traición no había disuelto todo. Ryan Christopher Landry, anunció el decano. Clayton observó a su hijo cruzar el escenario, recordando lo que el chico había dicho años atrás: la biología no hace a un padre. Dylan Michael Landry, siguió el decano momentos después. Ambos muchachos habían elegido seguir siendo Landry, rechazando a Heather y Gerard. Después de la ceremonia, rodeados de familia celebrando y tomándose fotos, Clayton observó a sus hijos recibiendo felicitaciones de Mildred y Flora.
Habían crecido y se habían convertido en hombres fuertes, su carácter forjado en la verdad en lugar de la comodidad. Su teléfono volvió a vibrar, mostrando otra noticia sobre la última adquisición de Landry Construction. Clayton esbozó una leve sonrisa. El éxito era la mejor venganza, pero lo esencial era que se habían impartido lecciones de justicia. Heather y Gerard aprendieron la suya de la manera más dura, mientras Clayton y los gemelos seguían adelante, más unidos. 2 filas más adelante, Clayton reconoció a Harold Matthews, el miembro de la junta que alguna vez sugirió reducir la expansión de la compañía. Al ver la mirada de Clayton, Harold apartó la vista. La forma en que Clayton manejó su traición personal había solidificado su reputación en el mundo de los negocios, nadie osaba desafiarlo ahora. El decano continuó con los nombres, pero la mente de Clayton se posó en Gerard. Su hermano vivía lejos, exiliado por sus propias acciones, incapaz de recobrar la vida que tuvo. Heather, igual. La gran historia de amor que se construyó sobre mentiras y engaño terminó sumida en amargura y arrepentimiento. Mientras que la familia Landry avanzaba, fortalecida por la verdad. Al terminar la ceremonia, fueron a una cena de celebración en un salón privado de su restaurante favorito. Clayton alzó su copa para hacer un brindis a sus hijos. En esos últimos 5 años se había demostrado que la familia no se definía por la sangre o la biología, sino por la lealtad y la verdad. Por el futuro, dijo sencillamente. A su alrededor estaban las personas que habían demostrado su valía: Flora, quien eligió la verdad en lugar de la comodidad; Mildred, quien convirtió su experiencia en defensa de otros; y los gemelos, que valoraron la honestidad sobre el engaño. En cuanto a Heather y Gerard, sus destinos se convirtieron en advertencias. Vivían con las consecuencias de sus actos, mirando de lejos cómo prosperaba la familia que traicionaron. Su gran historia de amor, construida sobre infidelidad y engaño, se había reducido a un par de vidas mediocres, sin lograr reconstruir nada de lo que perdieron. Clayton se había asegurado de que su castigo fuera legal y completo, aunque no necesitó buscar venganza personal. Las acciones de Heather y Gerard los destruyeron más de lo que él pudiera haberlo hecho. La disolución de sus vidas fue metódica, un ejemplo perfecto de la paciencia y la precisión de Clayton. Papá, llamó Ryan, devolviéndolo al presente. Dylan y yo tenemos un anuncio. Clayton escuchó a sus hijos explicar sus planes de crear un fondo de becas para niños afectados por fraudes familiares. Habían transformado los aspectos más oscuros de su historia, igual que Mildred, en algo constructivo. Esa era su verdadera victoria, no solo la destrucción de quienes lo traicionaron, sino la fortaleza de lo que quedó. Sus hijos se convirtieron en hombres íntegros, su madre en una fuerza de cambio positivo y su hermana en un pilar de lealtad familiar. En cuanto a Clayton, había salido no solo exitoso, sino vindicado. Su manera de lidiar con la traición se convirtió en un modelo de justicia, duro pero efectivo. En los círculos de Boston, la historia no trataba simplemente de una infidelidad y un fraude, sino de las consecuencias y el precio de subestimar a Clayton Landry. La noche fue llegando a su fin, pero la mente de Clayton ya pensaba en el futuro. El éxito exigía vigilancia constante, tanto en los negocios como en la familia. Esa lección la había aprendido bien, y mejor aún la había enseñado a quienes se atrevieron a traicionarlo. Heather y Gerard, con su caída, dejaron un recordatorio vivo: cruzarte con Clayton Landry no significaba solo perder una batalla, sino perderlo todo. Los gemelos lo habían aprendido desde la otra cara de la moneda, viendo cómo sus padres biológicos se sumergían en la mediocridad que se ganaron con sus decisiones. 5 años fueron suficientes para probar que Clayton tenía razón: a veces, las traiciones más dolorosas llevan a las relaciones más verdaderas. Había perdido a una esposa y a un hermano, pero ganó algo mucho más valioso: una familia construida sobre la lealtad inquebrantable y la verdad inquebrantable.